Un saludo para todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Gracias demos a Dios por podernos reunir esta mañana a través de este medio virtual, en lo cual podemos escuchar la enseñanza, el mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros. Hace ya varios domingos que no podemos reunirnos en nuestras congregaciones a causa de esta pandemia, de este COVID-19 que está afectando a la humanidad. Pero gracias a Dios tenemos estos medios para hacerlo. Y en esta oportunidad quiero dirigir la enseñanza sobre este tema, sobre el COVID-19. Y vamos a mirar tres aspectos. Uno, el primero es si realmente Dios es el que ha enviado este virus a la humanidad. Dos, si no es Dios, ¿quién o qué es lo que está ocurriendo y por qué causa? Y tres, que no todos vamos a sufrir tribulación mayor y más grave que esto. Entonces, para el primer punto quiero iniciar con una pregunta. ¿Está profetizado realmente este COVID-19, esta pandemia, en la palabra de Dios, en la Biblia? ¿Por qué hago la pregunta? Porque en los últimos días he recibido algunos versículos, o he leído algunos versículos en las redes sociales que hacen referencia a como si Dios hubiese enviado esta pandemia. Voy a citar tres de ellos para que miremos si realmente la Biblia dice estas cosas en cuanto a esta pandemia. Antes de iniciar quiero hacer una aclaración. La palabra de Dios, la santa palabra de Dios, que es veraz, inequívoca, fue escrita para dos tipos de personas. Uno, los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y dos, los gentiles. Entonces, los gentiles son aquellas personas, somos aquellas personas que no son judíos o que no somos judíos. Y como tercer grupo de personas ya es una mezcla de los dos, mezcla de judíos y mezcla de gentiles, que tienen una característica específica. Y ese tercer grupo se llama la iglesia que fue formada en Pentecostés. A partir de Hechos 2 podemos leerlo y documentarnos para que lo tengamos un poco más claro. Entonces la iglesia son los judíos que han creído en Cristo y los gentiles que hemos creído en Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia. La iglesia no es una denominación, no es musulmán, no es un budista o maometano, no es un cristiano, no es un católico, no. La iglesia y el cuerpo de Cristo son todas aquellas personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Es decir, que hemos sido salvados, rescatados por la sangre derramada en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, hermanos, amigos, vuelvo a la pregunta. ¿Está profetizada en la palabra de Dios esta pandemia? Entonces, uno de los versículos que leí, sacados de contexto, está en Isaías 26:20, dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí, Jehová sale de su lugar, para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Esa es una. La otra la encontramos en Jeremías, en el capítulo 25, versículos 33
34, y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Miremos el último, lo encontramos en Deuteronomio 28, a partir del versículo 59, dice: entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová, tu Dios. Estos versículos que acabamos de revisar fueron escritos para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y no hace referencia a nosotros, a la iglesia. Algunas se cumplieron, otras aún no, pero es para el pueblo judío. También en el Nuevo Testamento miré un versículo, y es el de Mateo 24, que muchos conocemos. Es las señales del fin. Los apóstoles reunidos con el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos le preguntan, se dicen: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas le hacen en una. ¿Cuál será la señal que habrá de tu venida? En ese momento el Señor Jesucristo estaba con ellos, hablando directamente, es decir, que esa era su primera venida, encarnado a través de una mujer virgen. Su segunda venida. Es decir, que el contexto de este capítulo está escrito para los dos pueblos, para el judío y el gentil. La primera parte hasta el versículo 8 para los gentiles, para el pueblo no judío, y de ahí en adelante para ambos, gentiles y judíos. El Señor les responde: aproximadamente 20 señales Él les da de su segunda venida, del fin del siglo. Les dice, el Señor Jesucristo responde: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hemos oído de guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial. Hemos oído de pandemias, ¿sí? La peste española, la peste bubónica, la malaria, la peste negra, o sea, grandes males que han aquejado a la humanidad. Y el Señor dice: y oirán de estas cosas. Pero mire lo que dice en el versículo 8: y todo esto será principio de dolores. Es decir, apenas esta es la punta del iceberg que ha de venir. Pero mire lo que dice ya en el 9: entonces, es decir, después de que ya se hayan cumplido estas cosas que hemos hablado, las cuales ya se han cumplido, vendrá en el mismo 9: entonces os entregarán a tribulación. Ya es diferente. La gran tribulación es un periodo de 7 años que acontecerá después de un evento importantísimo para la iglesia, que ya lo vamos a tocar. Entonces, lo primero que quiero que quede claro es que Dios no envió la pandemia. Dios la permite. ¿Y la permite por qué? El Señor nos explica, nos enseña el por qué. Y lo podemos nosotros entender en la segunda carta a Timoteo. Permítame, por favor. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3,
El apóstol Pablo, en la carta que le escribía a su discípulo Timoteo, a su hijo amado, le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos, amigos, muy peligrosos. Y le da Pablo a Timoteo 18 razones por las cuales vienen estas cosas. Y dice en el versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, calumniadores, sin afecto natural, perdónenme, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. El Señor lo permite, claro que sí, por causa de nuestra manera de vivir. Pero no es que Él lo haya enviado, no es que Él lo envíe, Él lo permite, con justa causa, como dicen los abogados, los jueces. Aclarado este primer punto, entremos al segundo. Entonces, ¿quién está orquestando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué no nos podemos congregar los domingos como es la costumbre, como es el mandato de Dios? ¿Por qué no podemos andar libremente como lo hacíamos antes? Pues todo tiene un plan, es un plan del enemigo. Y Satanás tiene los hilos del poder en este mundo. Él maneja y orquesta todo para que estas cosas se den y las condiciones estén aptas para que el anticristo, que ya en este momento debe estar en la tierra, empiece su reinado. El reinado de este hombre, un ser humano que hará maravillas y prodigios y señales, aún resucitará muertos. Empezará después de un evento que va a suceder para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, el cual miraremos más adelante, como se los dije ahora. Pero entonces, el enemigo, ¿cómo lo está orquestando? El nuevo orden mundial, aprovechando la globalización, se tiene que hacer el dueño, amo y señor del mundo, de la economía, de la política y de la religión, para poder llevar a cabo sus planes malévolos y macabros. A partir de estos medios que utiliza, nos está infundiendo temor y miedo, nos tienen resguardados en nuestras casas, no podemos salir. Hay teorías conspiracionales que dicen que el virus fue modificado, que fue implantado, y bueno, nada de raro puede tener, nada de raro, porque el fin de este ser, a él, como decía Maquiavelo, el medio no le justifica, como sea lo quiere hacer, y tal vez matando gran parte de la población mundial, seleccionada, lo están haciendo. China en este momento pasa a ser una potencia mundial a raíz de la caída económica de Europa y de América del Norte. Caen sus bolsas. En el momento que caen las bolsas de Europa y América del Norte, China aprovecha y compra muchas empresas, muchas acciones de empresas a un precio muy cómodo y empieza a surgir como una potencia. Pasada esta pandemia, nos daremos cuenta de esto. Pero, ¿quién es este nuevo orden mundial? ¿Quiénes son esas personas que dominan el mundo? Es un grupo de personas muy pocas, acaudaladas completamente.
otras teorías que Illuminatis, que masonería, bueno, de todas ellas es una mezcla porque el enemigo les utiliza. Entonces ya consiguieron dejarnos en nuestras casas guardados. Ya no nos podemos congregar los domingos, que eso es una de las cosas primordiales que Él quiere. Tenemos en este momento una tensa calma, aunque ya hay brotes de violencia en determinadas partes, porque qué fácil es decir quédate en casa cuando tú tienes tu alacena llena. Pero cuando tu alacena no hay un grano de arroz, tú como padre, como madre sales a buscar comida para tus hijos, como sea. Entonces, esta tensa calma poco a poco se va rompiendo, porque este virus demora un poco de tiempo más. Y cuando empiece a escasear el alimento y a ponerse fea la situación, como está sucediendo en Italia, en Europa, en España sobre todo, la gente empezará a salir a buscar su comida. Y empieza la represión aún más fuerte hacia el pueblo, hacia la humanidad. Entonces, llegará el punto en que tendrán que declarar una ley marcial para que nadie pueda salir de su casa obligatoriamente. Y al que lo haga va a tener unas consecuencias, inclusive nefastas. En este momento están aprovechando muchas cosas. Bill Gates, por ejemplo, está llevando a cabo o llevó a cabo una reunión para determinar una identidad digital. Ya la mayoría de personas como usted y yo tenemos un smartphone, un teléfono inteligente, una tablet, un computador, por la cual ellos saben todo de nosotros y nos manipulan a través de ellos. Entonces ya quieren implantar un programa, un chip, no sé cómo será, en el cual si usted tuvo el virus y ya es sano, va a ser detectado por un escáner y puede entrar, salir, ir a un centro comercial como está en China. En China ya están abiertos en este momento los centros comerciales, pero usted entra únicamente si al momento de escanearle, no sé si su celular o un chip implantado o impuesto, puede tener acceso. Si no tiene el chip, no entra. Entonces, este tipo de cosas son las que está orquestando el anticristo para poder empezar a ejercer su dominio. Están aprovechando, por ejemplo, ahora que estamos todos resguardados, para implementar la tecnología 5G. Con la tecnología 4G, nosotros vemos antenas, qué sé yo, cada kilómetro, unas antenas grandísimas, que afectan, esas radiaciones afectan al ser humano. Y ahora tantas enfermedades que no sabemos de dónde provienen, pues son de esas radiaciones no ionizantes que afectan el cuerpo humano. Esta tecnología 5G lo que hace es que son antenas muy pequeñas, pero colocadas a una distancia muy corta para que la cobertura sea perfecta. Por eso el internet va a ser un volador altísimo y va a ser una tecnología importante para la humanidad, pero también con unas consecuencias y unos daños colaterales importantes. Pero es lo que están aprovechando para hacer, porque cuando este hombre, el anticristo, empiece su reinado, va a necesitar una tecnología tan grande que abarque el globo terráqueo, el planeta. Mark Zuckerberg tiene una idea de traer internet a todo el mundo a través de satélites gratis, internet gratis a todo el mundo. En el Amazonas, donde no hay señal de nada, van a tener acceso con un fin, con un propósito. Pero bueno, aclarado este segundo punto de quiénes están orquestando esto y el por qué y para qué, entramos a nuestro tercer punto, y creo que es el más importante. Nosotros, los que hemos creído en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, la Iglesia, seremos llevados de aquí, seremos sacados en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un segundo. Es un evento instantáneo en el cual el Señor Jesucristo viene, desciende del cielo en las nubes, no toca la tierra, y nosotros
los que hemos creído en Cristo, ascenderemos y nos reuniremos con Él en el cielo. Y Él llevará al cielo su iglesia, su novia. Nosotros somos la novia de Cristo. Y debemos ser ataviados. Cada domingo, cada día que nos preparamos, cada día que oramos, nos estamos ataviando para ese día. Una hermosa novia, su iglesia. Hermanos, amigos, la iglesia no es una denominación, no es el hinduismo, no es el budismo, no es el cristianismo, no es el catolicismo. No. La iglesia de Cristo somos el cuerpo de creyentes que hemos creído que el sacrificio de la cruz del Calvario es suficiente, que no necesitamos nada más para ser aceptos delante del Padre. Somos justificados delante de Dios. Porque, hermanos, su pecado y el mío tenemos que pagarlo. Dios es un Dios misericordioso, amoroso, pero es un Dios justo que no tolera la maldad ni el pecado. Por eso toma la decisión de enviar a su único hijo, a su unigénito hijo, para que muera en esa cruz por sus pecados, por mis pecados. Y la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en qué? En Cristo, en ese sacrificio. Y no por obras, para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios. Las obras suyas y las obras mías, hermanos, el ir a misa cada domingo, el congregarnos, el ser bueno, el ser bondadoso y misericordioso, eso no sirve de nada, hermanos, no nos salva. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz es el que nos da salvación, vida eterna. Que debemos hacer estas cosas como consecuencia de esta salvación, sí. Ya tenemos que mirar la vida de otra forma, a nuestro hermano, amigo, enemigo, de otra manera. Pero por consecuencia de ese sacrificio, yo no quiero ser bueno para ser salvo. Yo soy bueno porque soy salvo. De eso se trata. Eso dice la palabra de Dios. El Evangelio está en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 y 4, dice que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, como dicen las Escrituras, y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Y si usted lo cree en su corazón, hermano, hermana, amigo, amiga, tenga la certeza que ya está posicionalmente con Cristo en el cielo. Yo no necesito morir para poder ser salvo. Yo soy salvo posicionalmente ahora en este momento porque creo en Cristo. Y no en Cristo, sino en lo que Él hizo. Morir en esa cruz por mi pecado, por mi debilidad y por mi error. Gracias a Dios por haber enviado a su Hijo a morir en esa cruz por nosotros. Quiero que miremos un poco más profundo este evento de la iglesia, el rapto. Vamos a la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra de Dios nos enseña algo. Cuando nosotros morimos, la palabra lo hace referencia a dormir. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, el Señor les dijo, lo único que les dijo que no hicieran: no comáis del huerto, del fruto que está de ese árbol, porque si el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos comieron del fruto, pero no murieron. Es más, vivieron durante muchos años después. Murieron por su vejez a causa del pecado, pero no murieron
instantáneamente. La muerte a la cual se refiere Dios en ese momento es a esa separación, a esa ruptura espiritual entre Dios y el hombre que peca. Esa es la muerte espiritual. Cuando una persona deja de existir, cuando su hálito de vida desaparece, que el cuerpo va a la tierra y el alma depende de la decisión que se haya tomado, al cielo o al infierno, porque no hay más, y el espíritu va a Dios, al cual corresponde. Entonces, cuando habla aquí de muerte, de que duermen, es que han muerto. Pero dice el versículo siguiente, el primer versículo en la parte B dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire cómo empieza el primer versículo. Tampoco queremos hermanos. Cuando habla hermanos, Pablo le está escribiendo la carta a creyentes, hermanos. Y después enfatiza, dice, para que no os entristezcáis como los otros, o sea, los que no son hermanos, los que no tienen esperanza. ¿Y quiénes son los que no tienen esperanza? Aquellos que no han creído en el sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario. Aquellos que ponen su esperanza en otras cosas, en otras personas. Continúa el versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, solamente si creemos que Jesús murió y resucitó por sus pecados y los míos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron miren ese artículo, en Él, creyendo en Cristo. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, usted y yo que estamos vivos en este momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, es decir, no moriremos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No son todos los muertos, únicamente los que han creído en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra arrebatados en griego es harpazo. En otras versiones está de utilizan otra forma lingüística, pero quiere decir sacados, arrebatados, llevados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, para siempre y siempre, eternamente, con el Señor. Por lo tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, esto es lo que realmente nos debe dar alegría, paz y gozo a nosotros. Darnos tranquilidad, esa esperanza que tenemos nosotros de que seremos arrebatados con Cristo. En Filipenses 4, acompáñenme por favor. En el versículo 6 y 7 dice el Señor: en su sabiduría, en su omnipotencia, Él sabe todas las cosas, y Él sabía que estos momentos iban a causar en nosotros tristeza, angustia, miedo, temor. Pero Él dice, mire lo que nos dice en el versículo 6 del capítulo 4 de Filipenses. Pablo, escribiendo a los filipenses. Hermanos, el apóstol Pablo es una gran bendición. 13 epístolas escritas por él, en el concepto 14, en las cuales nos enseña, hermanos, cómo debemos estar preparados para que el Señor venga por nosotros. Dice Dios hablándonos: por nada estéis afanosos, nada. Señor, no tengo mañana para comer, se me cumplió el arriendo y no tengo. Tantas cosas que debemos nosotros preocuparnos cada día.
nuestros hijos, por cada situación. Pero mire lo que dice el Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Todo en oración y ruego, con súplica del corazón. Primera de Pedro 5:7 nos dice: pero echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre nuestro Padre, sobre nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga, toda nuestra angustia. Y si hacemos esto, miren la promesa que sigue en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que es que nosotros no entendemos cómo esa paz en este momento de angustia, de miedo, de necesidad, guardarán vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, hermanos, no es la paz como la da el mundo, en fin, efímera, volátil. La paz de Dios es eterna y duradera. El Señor dice: buscad primero mi reino y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Amigo, amiga, si usted aún no ha creído en que Cristo es lo único que le puede salvar del infierno, yo le pido al Espíritu Santo que hable a través de esta enseñanza a su corazón, y usted pueda entender que no necesitamos nada más sino ese sacrificio que Dios hizo en la cruz por la humanidad, por toda la humanidad. La salvación es personal. Usted decide creer ahora, no después de que haya muerto. Después de que haya muerto, mi clamor y mi gemir por mi ser querido no va a servir de nada. Es ahora que yo te puedo decir, amigo, amiga, que me escuchas, puedes ser salvo de la condenación eterna simplemente creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y no necesitamos añadirle nada más. Esta era la palabra que el Señor colocó en mi corazón para traer. Espero sea de bendición para todos como lo ha sido para mí y para mi familia. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das, que nos permites de poder entender un poco más tu palabra, Señor. Ruego y clamo a ti, Padre, que tu Santo Espíritu ministre los corazones de cada uno de los que hemos escuchado esta enseñanza, Señor, y podamos aceptar ese don gratuito que tú tienes para tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga.